Hola, muy buenos para todos ustedes que están aquí en sintonía en este su canal de YouTube. En este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a meditar un ratico, unos minutos sobre el tema del modelo a seguir, ¿sí? El modelo a seguir. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos participado, hemos siempre invocado a un modelo, sobre todo en la época de muchachos, siempre pretendimos jugar fútbol como ese muchacho juega, en ese momento, para esas épocas, bailar como fulano baila, me hago peluquear el cabello como lo hace fulano, quiero ser igual a mi mamá, quiero ser igual a mi papá. Siempre escogemos nosotros un modelo. ¿Sí? Y muchas veces nuestras conductas de aquel entonces se reflejaban precisamente porque escogíamos o un buen modelo o un mal modelo. O un buen modelo para mí, pero malo para los demás, o un modelo malo para mí, pero bueno para los demás. Entonces siempre nuestras conductas estaban basadas prácticamente allí en esa parte, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en esta mañana que Jesús se erige como un modelo perfecto, el modelo ideal para que nosotros seguir. Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios en Mateo 9:36, ¿cierto? Y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Estaban paradas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el evangelista Mateo. Tuvo compasión de ellas, ¿cierto? Tuvo Jesús una compasión de todas esas personas que estaban ahí. Y decía que estaban paradas, dispersas, como que no sabían hacia dónde iban. ¿Sí? Llevaban una vida de religiosidad, estancados en todo, ¿sí? Y bajo el dominio de los romanos, que era la nación que imperaba en aquel momento. ¿Sí? Esa palabra, compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Es una palabra que nosotros a menudo la utilizamos. ¿Sí? Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que lo impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Es más intensa que la empatía. ¿Sí? La persona que tiene una situación angustiosa, agobiante, es cierto, pone unas actitudes, voltea los ojos, ¿sí? A toda hora con la cabeza agacha y todo, ¿sí? Pero él tiene la solución, lo que busca es que otra persona se conduela de él. ¿Sí? Hay muchas personas y muchos momentos, seguramente nosotros también pasamos por allí. Entonces, las críticas siempre estuvieron de nuestra parte. Somos tan prestos, tan proclives a criticarlo todo. Y mucho más cuando hay un personaje que está descollando por esto. ¿Sí? Una persona que sea notable dentro de una multitud y hace las cosas bien, pues siempre va a haber la envidia, siempre va a haber la crítica. ¿Sí? Y Jesús en aquel entonces se juntaba con los pecadores y come con ellos, era la crítica principal. ¿Por qué este señor que habla tanto de Dios, por qué este señor que habla como tan bonito, se junta con los pecadores? Su vida religiosa les obligaba a hacer todo ese tipo de conjeturas, de críticas. ¿Sí? En Lucas 15:2 dice, este se junta con los pecadores y come con ellos. Pero Jesús veía en las personas lo que las demás personas no veían. ¿Sí? Entonces, independientemente de lo que estuvieran haciendo, bueno o malo, ¿cierto? ¿Sí? Jesús tenía visión para verlo proyectado hacia adelante. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Algo bueno tiene que tener. Ese era su lema. ¿Sí? Entonces Jesús les sorprendía con su respuesta, ¿cierto? Es un momentico, señores. Es que yo no he venido a llamar a los justos. Si ustedes son justos, yo no le he venido a llamar a ustedes. Yo vengo a llamar a los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. ¿Sí? A eso es que yo he venido, ¿cierto? Entonces, Saulo de Tarso, por ejemplo, era una persona con un carácter recio, ¿sí? Agresivo, si se quiere, drástico, ¿sí? Una conducta intachable, ¿cierto? Y celoso por las cosas que él conocía, por su convicción, por su fe, ¿sí? Pero entonces fíjese que Dios vio en Saulo, no hablemos de Jesús porque cuando Saulo aparece ya Jesús ya no estaba con nosotros,
Pero es el mismo Jesús quien después tiene una trato con Saulo precisamente, ¿cierto? Dios vio en Saulo lo que le interesaba de ese hombre, ¿sí? ¿Qué era lo importante, lo relevante en Saulo? ¿Sí? Su lealtad, su convicción, su dinámica. Lo bueno de la gente, allí es donde apunta Jesús. ¿Qué es lo rescatable de la gente? ¿Qué es aquello que queda por rescatar de esa semejanza, ¿sí?, que Dios le dio en el huerto del Edén? Todas las personas tenemos, todas, absolutamente todas, ¿cierto? Y me atrevo a aseverarlo. Todas tenemos vestigios de esa semejanza que Dios nos dio en el huerto del Edén. Y que la maleza, ¿cierto? Como en el agro, la maleza comenzó a opacar, a ahogar, ¿sí? La ha opacado. Todas esas bondades que Dios nos dio han sido ahogadas, opacadas, le ha quitado el brillo, ¿sí? Y entonces en nosotros se reflejan muchas cosas que fue lo que el diablo, ¿sí?, lo indujo a adquirir. Pero las personas son buenas, las personas tienen todos esos atributos que Dios les dio, que están por allá dormidas, ¿sí? Entonces Dios ve eso acá. Dios ve cuáles son las actitudes, los atributos buenos que tienen las personas y se interesa por ellos. Lo bueno de la gente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, era rescatar lo bueno de este hombre, Saulo, llamado Saulo, ¿sí? Quizás nosotros no hemos aprendido, o sí hemos aprendido a detectar la semejanza con Dios, que tiene todas las personas. Mire cualquier persona, ¿sí? Sea un guerrillero, sea un delincuente, sea un criminal, sea el presidente de un país, sea un jugador de fútbol, sea la persona que usted quiera. Pero esa persona tiene muchas cosas buenas y que usted quisiera sin duda tener también, ¿sí? ¿Qué tiene esa persona y tan indeseable que está cerca de usted, ¿cierto? Su jefe, su vecino mortificante, su compañero de estudio, tienen algo bueno, ¿cierto? ¿Sí? Y hay que ir por ellos, hay que rescatar por eso, ¿cierto? Esos familiares a veces agobiantes, ¿sí? ¿Qué actitud adoptamos nosotros para tratarle? ¿Sí? Ya ves, qué era lo que hacía Jesús? Nosotros imitaríamos a Jesús en eso. Mirar lo bueno de la gente, ¿cierto? No lo critique. Mírele lo bueno que tiene y trate de ir a rescatarlo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Busquemos en esa persona. Ora por esa persona que te fastidia. Ora por esa persona. Ora por las personas a las que tú quieras, ¿cierto? Para visionar lo que a Dios le interesa de esa persona, ¿cierto? Mírala como Dios le vería. Y ahí tenemos la primera fase del modelo de Jesús. El trato que Jesús daba a la persona en segundo lugar. ¿Sí? Por donde quiera que andaba Jesús, ¿cierto? La gente se sorprendía por la manera cariñosa, afectuosa, cálida, amistosa, efectiva con que él trataba a la gente, ¿sí? Fuera o no fuera su amigo, fuera o no fuera su paisano, su condición cultural o académica, ¿sí? Dice en Lucas 4:22, todas las personas estaban maravilladas de las palabras que salían de su boca, ¿sí? Él no era que hablara con una erudición altamente positiva, no, él las trataba, era, ¿sí?, con sentimiento, con nobleza, con caballerosidad, ¿sí? Fíjense que los romanos eran los que dominaban el ambiente, esa era una colonia de Roma prácticamente. Entonces los romanos dominaban, torturaban, los trataban despiadadamente, los castigaban de una forma severa, ¿sí?, brutal, animal, salvaje, ¿sí? Y los judíos también habían aprendido de ese trato que recibían, entonces entre ellos también se trataban de esa manera, déspota, ¿sí? Y eso no podía ser, ¿sí? Los judíos le tenían pánico a los romanos por el trato que les daban y ellos también ya estaban dispuestos a hacerlo. Pero entonces fue un centurión romano, o sea, un extranjero, un romano, ¿sí?, quien se acercó hasta Jesús, ¿cierto? Y le pide ayuda, ¿sí? A ese romano, ¿quién le había enseñado quién era Jesús? Nadie. Pero ese romano, ese extranjero, sí había escuchado de Jesús y sabía de su poder y sabía de su bondad y sabía de su misericordia. Por eso se le acercó, ¿sí?, para que sanara a control remoto a su criado que estaba en otra parte, ¿sí?
Y el centurión quiso acercarse a Dios precisamente para buscar ayuda, solución, sanidad para su criado, ¿sí? Y Jesús le dijo, ni aún en Jerusalén había hallado tanta fe en una persona. Ni siquiera los judíos habían mostrado tanta fe como la había mostrado ese romano. Fíjese cómo se llevan las sorpresas. Eso es lo que dice en Mateo 8:10. ¿Sí? Entonces, esto cuando se lee causa admiración todavía, ¿cierto? A un extranjero torturador, enemigo, y le trató de esa manera, ¿sí? Le desarmó cualquier intención que hubiera tenido ese hermano. Jesús no tenía por qué creerle al romano. De pronto podría haber pensado de que por alguna parte le iba a salir en su contra, pero lo desarmó. Ni siquiera en Jerusalén había hallado un hombre con tanta fe, ¿sí? ¿De qué forma cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado así como el soldado romano y como Jesús hizo? ¿Usted lo haría? ¿Usted hubiera reaccionado, ¿sí? La manera como, de la misma forma como el soldado romano reaccionó? ¿O hubiera reaccionado como reaccionó Jesús ante una situación de esas? Su ministerio, el ministerio sanador de Jesús, ¿cierto? El ministerio de solucionar problemas de Jesús era más de tipo espiritual que físico, ¿sí? Al Señor no le interesaba tanto, ¿sí? Que la sanidad física en esa persona. Él lo que quería era atraerlo, ¿cierto? Jesús al sanar, al liberar, al resucitar a la gente, lo hacía más que para sanar su cuerpo, lo hacía era para sanar su relación con Dios. O sea, era una sanación de tipo espiritual. Esa era a la que él apuntaba, ¿sí? Esa era la que él apuntaba, ¿sí? La gente, todas las personas, en cualquier época de la historia, hoy, todas las personas acusan problemas físicos, psicológicos, emocionales, ¿sí? Nunca jamás dice que está malo del espíritu, nunca. Que está enfermo del espíritu, que tiene problemas espirituales, nunca. Nosotros siempre nos atenemos a las dolencias mentales, físicas, psicológicas, emocionales, pero nunca a las espirituales. Y Jesús eso es lo que nos hace ver en esta mañana, ¿sí? Las espirituales ni siquiera nos damos cuenta de ellos, y mucho más por las personas que no conocen al Señor, que no tratan al Señor, ¿sí? En oración, ¿sí? Entonces Jesús apunta hacia allá, ¿sí? A la sanación espiritual, que es lo que lleva a la eternidad, ¿sí? Le interesaba más esta parte, era salvar a esa persona, ¿sí? Le sanaba sus cuerpos, ¿sí? Para sanar su necesidad más profunda, la espiritual, ¿sí? Por eso al gadareno le dijo, vaya, regrese a su casa, regrese a su barrio donde le conocen, ¿cierto? Que todos vean lo que el Señor ha hecho con usted, ¿sí? Fíjese que él apuntaba era a la sanidad espiritual, primero la del gadareno, pero después también a todas las personas del vecindario que lo conocía desde pequeñito, lo que era esa persona, ¿sí? Entonces esas personas también se iban a dar cuenta, ¿sí? Del poder de Dios, ¿sí? Era el atractivo, ¿sí? Que Dios quería que Israel fuera a las demás naciones, ¿sí? Para que se llegaran a la sanidad espiritual. Mire, Señor Jesús sabía que al final esa persona sanada o resucitada de todas maneras se iba a morir, ¿cierto? Ninguno de los que él resucitó, ninguno de los que él sanó, su lepra, sus enfermedades, sus flujos, ninguno de esos hoy en día vive. Todos murieron en algún momento, ¿cierto? Pero su espíritu no murió, ¿sí? Por eso era que Jesús buscaba era la sanidad espiritual más que la sanidad física o mental de esa persona, ¿sí? Hacia allá era que apuntaba Jesús, ¿cierto? Hacia allá es que nosotros tenemos que apuntar también cuando nosotros invitamos a alguien a que se acerque al Señor, ¿cierto? Su espíritu permanece, no su relación directa con Dios, y que por esto iba a tener gozo, paz, bondad, ¿cierto? Apuntaba entonces más a la sanidad espiritual, ¿sí? Su relación directa con Dios. Mire, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta, no servía. ¿Por qué razón? ¿Por qué la sanidad física no servía si no tuviera una sanidad espiritual? Porque la persona de todas maneras se iba a morir, así, sencillo.
La solución a los problemas sin sanidad espiritual también es incompleta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque todos los días tenemos problemas. Entonces, si hoy Jesús me soluciona mi problema, listo, ok, gracias Señor, te veo. Pero al otro día tengo otra clase de problema. Entonces tengo que ir a andar buscando siempre a Jesús para esto. ¿Sí? Entonces, por eso, la solución a los problemas sin sanidad espiritual también es incompleta. ¿Sí? Los problemas son del diario vivir y es necesario tener claridad para cuando vuelvan a aparecer. ¿Sí? Les dijo Jesús, para esto he venido. Ustedes se acuerdan de que él a multitudes lo iba sanando, sí Señor, lo iba sanando y todas esas cosas. Y él se iba a descansar, dormía, y a primera hora le llegaban los discípulos a decirle, Señor, a la multitud, hay cantidades, hay así de personas que están esperando. ¿Cuál fue la respuesta de él en Marcos 1, 35, 36 más o menos? Dice, déjalos allá, vamos para tal parte. No, Señor, pero la gente está esperando. ¿Por qué no lo sanó? Porque a él lo que le interesaba era más la sanidad espiritual. Él andaba pregonando eso. Por eso era que les decía a los leprosos, bueno, vuélvanse, preséntense al sacerdote, pero no van a ponerse a divulgar ni nada de estas cosas. Yo no vine aquí como el curandero, como el doctor Yo Te Curo que había en Cali. ¿Sí? No, yo vine sí, a sanarle y toda cosa, pero me interesa más su sanidad espiritual. Entonces, nuestra obra misionera evangelizadora tiene que contener en nuestro interior esas actitudes que aprendimos de Jesús, ministrar con ese carácter de Jesús, ¿cierto? De tener un trato consecuente con las personas, ¿sí? No sobrador, de tener una buena actitud para dirigirlos hacia la luz de Jesús. En tercer lugar, sanación y solución de sus problemas, pero con visión siempre hacia la eternidad, ¿sí? Y en cuarto lugar, una buena relación personal con Dios. Hacia allá es que apuntamos y debemos apuntar. Jesús es nuestro modelo. Dios lo bendiga en este día, muchachos.